Es un placer enorme recibir a Ana Clara Pedotti. Ella es redactora de la sección Economía PYME y a su vez es especialista en temas económicos y financieros, bien digo. Le damos la bienvenida ahora. Ana, ¿cómo te va? Silvio Sacomani te saluda. Hola, Silvio, buenas tardes. ¿Cómo va? Por acá. ¿Todo bien? Todo bien, cerrando un día complejo. Y muy agitado. En primer término, claro, quiero consultarte los motivos, ¿sí? O el motivo por los cuales la bolsa de Japón registró su peor caída, tengo entendido, desde el año 1987, ¿no es cierto? Así es, exactamente. Bueno, ya veníamos con movimientos la semana pasada cuando el Banco Central de Japón decidió subir la tasa después de un periodo muy largo en la que la tasa estaba en niveles casi de cero. El Banco Central de Japón, por varios inconvenientes que enfrenta la economía, decide, luego de 4 años de la pandemia, subir la tasa, y eso genera un movimiento a nivel global del dinero. La tasa de la economía japonesa tan baja hacía que muchos inversores globales compraran, hicieran la famosa estrategia de carry trade o bicicleta financiera, sí. Apalancaban en yen para comprar acciones en dólares o instrumentos en dólares, y eso generaba toda una rueda que cuando ese costo de estar en esta moneda japonesa sube, inmediatamente hay temor en el mercado y los inversores abandonan esas posiciones en yenes y vuelven al dólar, que estuvo subiendo. Pero también ahí hay otro foco de incertidumbre para el mercado, porque hay varias señales que muestran que la economía estadounidense se está desacelerando, que el crecimiento que tuvo post-pandemia comienza a enfriarse, y hay una parte del mercado que esperaba que el Banco Central estadounidense, la Reserva Federal, contrario al Banco Central de Japón, empezara a desacelerar la tasa de interés, bajara el costo del dinero en Estados Unidos como para poder reactivar un poco la economía. El Banco Central todavía no lo hizo. La semana pasada la Reserva Federal dijo, bueno, todavía no vamos a empezar con esta baja de tasas, pero el mercado ya está sintiendo que se equivocó la Reserva Federal, que debería haber habido ahí una decisión de tasas y que será próximamente, quizás el mes que viene avancen para eso. Entonces, también ahí hay una fuerte corrección que genera bastante ruido a nivel global. Ya lo habíamos visto el viernes, un poco el jueves, pero la caída de hoy fue estrepitosa, justamente porque la bolsa asiática opera cuando en Occidente dormimos, y nos despertamos con la noticia de las fuertes caídas en todo Oriente. Y eso impacta obviamente en el resto de los países, y fundamentalmente... En todos los países. Claro, y sí, perdóname, Ana, sí. No, todos los activos de riesgo, todo lo que para el mercado lo más seguro, entre comillas, es el dólar y todo lo que tenga que ver con la economía americana. Todo lo demás, cuando hay estos eventos así de dudas, se convierte como una especie de activo de riesgo, y todos esos activos que no son el dólar empiezan a sufrir estas bajas, estas ventas. Ahora, ¿cuánto de cierto hay en estos temores, y son fundados, te consulto, en torno a una recesión en los Estados Unidos? Y los datos de empleo muestran que hay una desaceleración. Estados Unidos tuvo varios años post pandemia una economía de pleno empleo, y ahora empieza a verse un enfriamiento de la economía, que también se suma a otras cosas a nivel geopolítico global, como por ejemplo la desaceleración en China de la economía china, y también el temor por todo lo que tenga que ver con la transición presidencial en Estados Unidos, con la candidatura de Trump al gobierno, y todo eso genera un temor extra sobre como la continuidad de la política económica del país, y eso alimenta un poco más los ruidos. Y sin olvidarnos también que quizás no estuvo tan entre los primeros, las principales razones, pero sí tiene mucho peso, toda la tensión de la guerra y la tensión bélica en Oriente Medio, y el impacto en los demás países del mundo también generan cierta presión. Hay un índice que mide el pánico de los inversores en el mercado. Bueno, hoy a la mañana ese índice se había disparado y había llegado al 65 puntos, que es un valor bastante alto,
que no se veía desde 2020. La última vez que ese índice se disparó fue en enero del 2020, cuando empezaron las noticias desde China de que había un virus extraño, de que estaba generando dudas y cierres y muertes y enfermedades. Con el comienzo de la pandemia del COVID, en ese momento ese índice llegó a los 87 puntos. Hoy subió menos, subió a 65, y luego con el correr del día, como que ese temor se fue aplacando y ese índice de pánico bajó a los 30 o 35 puntos ahora al cierre del mercado, porque también muchos en el mercado dicen que todo esto es como una sobrereacción. El mercado global viene muy acelerado, creciendo sin pausa. Muchos sectores empiezan a notar que necesita cierta corrección, bajar un poco los precios, y quizás ese temor a que la corrección va a llegar es lo que genera que las ventas sean exageradas en algún punto. Pero la realidad es que hoy, a esta hora, todavía no se puede definir si realmente esto que vimos este lunes fue una sobrereacción o es el inicio de una depuración en el mercado, de una nueva etapa en el mercado financiero global. Ana, ¿cómo estás? Javier Manzano te saluda. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Bien, bien. Recién hablabas vos de justamente la precandidatura de Estados Unidos, ¿no? De Trump y... ay, se me fue. No sé. La otra candidata de Estados Unidos. Kamala Harris. Kamala. Sí. Pero bueno, en el sector económico de Europa están prediciendo que tienen mucha posibilidad de ganar Trump. ¿Vos estás de acuerdo con estas afirmaciones de...? No tengo posibilidades de decirlo, la verdad, no lo sé. Lo que sí sé es que en el mercado lo que genera bastante incertidumbre es la figura tan devaluada, entre comillas, de Biden, Claro, por y esta necesidad de Biden de decir, bueno, la verdad que acepto mis limitaciones, renuncio a mi candidatura. Eso lo pone a un presidente en ejercicio en una posición muy débil por no poder ir por su reelección, y obviamente lo que propone Trump a la economía americana y a la geopolítica es totalmente opuesto a lo que estuvimos viendo estos últimos años. Esto genera cierto temor, pero no, la verdad que no podría decir. Está bien, ahora hoy en día. Ahora el golpe más importante, estimo, a raíz de este escenario, se genera en los mercados emergentes, ¿verdad? Exacto, Uh-huh. exacto. Y Argentina hoy salió bastante ilesa, entre comillas, porque bueno, cayó la bolsa, cayeron las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, cayeron los bonos y subió el riesgo país, pero no tan distinto a lo que venimos viendo en un día más o menos normal, negativo para el mercado. A Argentina no le fue tan mal hoy con respecto al resto de sus pares emergentes, y se nota que el movimiento que se vio en el mercado estuvo impulsado por este negativo, el optimismo internacional, sí. y no tanto por los factores locales, que siempre son los que más pesan cuando estamos hablando de Argentina. Claro, por supuesto. Ahora este pánico financiero global, si querés, tiene un puntapié de inicio en el día de hoy, pero hay que esperar al día de mañana para ver si todo se acomoda, ¿no es cierto? Exacto, hay que ver justamente cómo reacciona esta madrugada, o sea, la madrugada del martes, las bolsas en Asia y primero en Europa, para ver qué señales da, si la crisis ya se digirió o si continúa esto que llaman los inversores sell-off, estas ventas masivas, si frenan o si continúan, y eso va a tener impacto. Con todo, hay un dato real, concreto, que este pánico global encarece el dólar, y eso obviamente le pone presión a todas las monedas emergentes, también a Brasil y obviamente a Argentina, donde el gobierno, hoy por ejemplo, decían recién a finales de rueda en el mercado que el gobierno dejó correr el dólar, dejó que el contado con liquidación subiera un poquito y no intervino tanto en el mercado para acompañar esta tendencia. En el gobierno minimizaron bastante el impacto de esta crisis y contaban esto como que, bueno, en otros momentos históricos donde hubo fuerte derrumbe en los mercados internacionales, Argentina salía muy herida, y hoy como que más o menos no le fue tan bien, pero tampoco le fue tan mal. O sea, fue un día más o menos calmo en comparación a lo que se esperaba a la mañana, que por ejemplo a la apertura del mercado de esta mañana
la bolsa argentina caía un 8%. Un cataclismo. Medida en dólares. Sí. Esta vez fue como, bueno, luego con el correr del día fue acomodándose y los precios mejoraron. Vamos a ver mañana qué sucede y bueno, obviamente eso no es bueno ni para Argentina, ni para el mundo, ni para el programa que tiene el gobierno, sobre todo con la dificultad que tiene Argentina en este momento para hacerse de reservas. Claro, para volver a los mercados, ¿no es cierto? Exacto. Más allá de que Argentina necesita volver al mercado de deuda y para eso necesita bajar el riesgo país por debajo de los 1.000 puntos, acerca de los 1.000 puntos, y hoy estamos en 1.600 puntos, hay una necesidad como muy inmediata que con este ripo que quiere hacer el gobierno para fortalecer las reservas, y obviamente si se encarece el costo de endeudarse, se encarece para todo, entonces va a ser más difícil para el gobierno hacerse de esos millones que necesita para las reservas y pone un manto de duda sobre cómo va a seguir el programa del gobierno. Y fundamentalmente ¿en qué aspectos? Y bueno, la idea es qué va a hacer con él, sobre todo, bueno, qué va a pasar con esto de que necesita este préstamo para las reservas, si lo va a poder conseguir en el plazo que el gobierno dijo la semana pasada, qué va a hacer cuál va a ser el impacto en el dólar y si qué pasa si, por ejemplo, todas las monedas de la región pierden mucho contra el dólar y Argentina queda virtualmente muy cara con respecto a los demás países, ¿qué se hace ahí? Ya venimos hablando de atraso cambiario desde hace varios meses y el gobierno insiste en mantener un ritmo mensual de devaluación del 2% para llevar la inflación también a ese nivel. Bueno, hay que ver si eso se puede sostener en un mundo más convulsionado. Pero por ahora, al cierre de hoy, a esta hora, son todas dudas. O sea, no hay nada en concreto. La buena noticia es que Argentina, eso, lo que decíamos más temprano, no le fue tan mal como parecía la mañana temprano. En el gobierno festejan eso. Bueno, Luis Caputo dijo que gracias a que todavía hay cepo, Argentina se mantuvo como al margen de esta volatilidad, de esta crisis, quiere, ¿no? exacto, crisis, sí. Que obviamente esta frase puede haber caído bien o mal a ciertos operadores de la City, no les cayó del todo bien porque la idea es que Argentina tiene que volver a abrir su mercado de capitales y tiene que aspirar a ser una economía sin cepo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo sigue esto en los próximos días, sobre todo esta semana que va a haber nuevos datos en la economía estadounidense, hay que ver cómo se posiciona la bolsa de Japón luego de todo esto, y si el sector tecnológico sobre todo comienza a frenar estas caídas y a hacer pie dentro de este torbellino. Ana, Caputo la semana pasada decía que la plata está justamente para pagar las deudas que vencen próximamente, ¿no? Pero, bueno, justamente esta situación hace más densa las dudas de los economistas, ¿no es cierto? Exacto. Pero hoy, o sea, el mensaje que quiso dar el gobierno esta mañana o al mediodía y también lo ratificó con el correr de la rueda y ahora al final de la rueda es que este día que fue muy malo para los mercados, Argentina lo surfió más o menos bien, que no genera mayores problemas. Con todo, la noticia está muy caliente, hay que ver justamente cómo se digiere y cuál es el impacto real que tendrá esto en la Argentina. El riesgo país había subido por encima de los 1.700 puntos y después bajó bastante, o sea, quedó en 1.630 y pico. Es un riesgo país alto para imaginarse que Argentina se va a volver a buscar financiamiento internacional, pero es mucho más bajo que el riesgo país que teníamos hace un año, antes de las elecciones en octubre, cuando había llegado a los 2.400 puntos. Entonces, también hay que ver las cosas como en perspectiva. Seguro. Obviamente que la meta del gobierno de llegar a ese punto y de poder liberar el cepo y volver al mercado de deuda y demás, que son todos hitos necesarios que tiene que hacer la economía argentina, y se pone en duda con este frente, pero bueno, hay que ver cómo se encadenan los hechos de acá en más. Bien, Ana Clara, ha sido muy muy contundente en torno a tus consideraciones y fundamentalmente, bueno, muy didáctica al momento de explicitarnos un tema que
si se quiere, es muy complejo, ¿no es cierto?, de entender. Te agradecemos infinitamente este contacto, ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes, que tengan linda tarde. Vos también. Igualmente. Hasta luego. Ana Clara Pedotti, redactora de la sección Economía PYME y especializada también en temas económicos y financieros, pasada por la cocina de las noticias.